El tiempo para cuestionar los resultados ha pasado, dicen a Trump 10 exsecretarios de defensa. Dick Cheney, William Perry, Donald Rumsfeld, William Cohen, Robert Gates, Leon Panetta, Chuck Hagel, Ash Carter, James Mattis y Mark Esper señalan en un artículo de opinión que el tiempo para el conteo formal de los votos del colegio electoral, como está prescrito en la Constitución y el Estatuto, ha llegado. En una inusual llamada de atención al presidente Donald Trump, 10 exsecretarios de defensa, incluidos 2 que sirvieron en la actual administración, advirtieron este domingo en un manifiesto público que la elección del pasado 3 de noviembre ha quedado resuelta y que los intentos por implicar a las Fuerzas Armadas en la controversia del supuesto fraude electoral podría llevar al país a territorio peligroso, ilegal e inconstitucional. Los 10 exfuncionarios, tanto demócratas como republicanos, firmaron un artículo de opinión publicado en The Washington Post, en el que implícitamente cuestionaron la disposición de Trump a observar su deber constitucional de entregar pacíficamente el poder el 20 de enero. El artículo de opinión fue suscrito por Dick Cheney, William Perry, Donald Rumsfeld, William Cohen, Robert Gates, Leon Panetta, Chuck Hagel, Ash Carter, James Mattis y Mark Esper. Mattis fue el primer secretario de defensa de Trump, renunció en 2018 y le sucedió Esper, despedido días después de los comicios del 3 de noviembre. El artículo aparece justo cuando algunos republicanos planean dar el controvertido paso de impugnar la certificación del voto del colegio electoral el miércoles, incluso después de que los repetidos intentos del presidente de impugnar los resultados de las elecciones en los tribunales hayan fracasado decenas de veces. Nuestras elecciones han ocurrido, se han realizado recuentos y auditorías, los tribunales han abordado los desafíos apropiados, los gobernadores han certificado los resultados y el colegio electoral ha votado, escribieron los exsecretarios de defensa. El tiempo para cuestionar los resultados ha pasado. El tiempo para el conteo formal de los votos del colegio electoral, como está prescrito en la Constitución y el Estatuto, ha llegado. Territorio peligroso, ilegal e inconstitucional. El Post informó que la idea de escribir el artículo de opinión comenzó en una conversación entre Cheney y Eric Edelman, un embajador retirado y exfuncionario del alto rango del Pentágono, sobre cómo Trump podría buscar la utilización de las Fuerzas Armadas en los próximos días. Los exsecretarios de defensa respaldaron los recientes comentarios de altos líderes militares en el sentido de que no hay ningún papel para los militares en la determinación del resultado de una elección. En un llamado de atención por el planteamiento del general retirado Michael Flynn, ex asesor de Trump e indultado por el presidente en días recientes, quien sugirió que el presidente podría invocar la ley marcial. Las acciones para implicar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la solución de disputas electorales podría llevarnos a territorio peligroso, ilegal e inconstitucional, agregaron. Las autoridades civiles y militares que ordenen o lleven a cabo tales medidas tendrán que rendir cuentas, incluso enfrentar posibles sanciones penales por las graves consecuencias de sus acciones contra nuestra república, dijeron los exsecretarios de defensa. Un número de oficiales militares de alto rango como el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, han dicho públicamente en las últimas semanas que las Fuerzas Armadas no tienen ningún papel en determinar el resultado de las elecciones estadounidenses y que son leales a la Constitución, no a un líder individual o a un partido político. Los 10 ex titulares del Pentágono también advirtieron en su artículo de los peligros de impedir una transición total y tersa en el Departamento de Defensa antes de la asunción presidencial como parte de la transferencia del poder al presidente electo Joe Biden. Biden se ha quejado de los intentos de funcionarios del Pentágono nombrados por Trump para obstruir la transición. Vulnerabilidades expuestas ante adversarios. Sin mencionar un ejemplo específico, los exsecretarios de defensa escribieron que los traspasos del poder ocurren a menudo en medio de incertidumbre internacional
sobre las políticas y posturas de la seguridad nacional estadounidense. Pueden tener lugar en momentos en que la nación es vulnerable a las acciones de adversarios que buscan aprovecharse de la situación, agregaron. Precisamente las tensiones con Irán representan un momento de este tipo. El domingo se cumplió un año desde que fuerzas de Estados Unidos eliminaron en un ataque aéreo en Irak al general Qasem Soleimani, el principal líder militar iraní. Teherán ha jurado vengar esa muerte y las autoridades estadounidenses dijeron en los últimos días que aumentaron la alerta ante un posible ataque iraní contra fuerzas o intereses estadounidenses en el Medio Oriente. En un nuevo indicio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el secretario interino de Defensa, Christopher Miller, anunció el domingo en la noche que cambió su decisión de enviar el portaaviones Nimitz al país desde el Medio Oriente y lo mantendrá en misión. Apenas la semana pasada Miller había anunciado que traería al Nimitz al país, decisión a la que se opusieron oficiales militares de alto rango. Miller atribuyó su marcha atrás a las recientes amenazas proferidas por los diferentes iraníes contra el presidente Trump y otros funcionarios estadounidenses. No abundó en detalles y el Pentágono se abstuvo de responder a preguntas. Demócratas califican de ataque a la democracia el que Ted Cruz y su grupo digan que no certificarán triunfo de Joe Biden. Intentan subvertir la voluntad popular. Senadores demócratas responden a Ted Cruz y su grupo de objetar en el Congreso la victoria de Biden. Joe Biden tomará posesión el 20 de enero y ninguna maniobra publicitaria lo va a cambiar, dijo la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, en un comunicado de su oficina distribuido poco después de que el grupo de sus colegas republicanos hiciera su anuncio. Para un grupo de mis colegas republicanos que aseguran que quieren una comisión federal adicional para reemplazar las certificaciones estatales cuando los votos ya han sido contados, recontados, disputados y certificados por los estados, equivale nada más que a un intento de subvertir la voluntad de los votantes, afirmó Klobuchar. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la senadora se dirigió a sus colegas republicanos, les pidió que se controlaran y afirmó que es vergonzoso lo que están haciendo. En la misma línea se expresó el senador por Connecticut Richard Blumenthal, quien dijo que este patético truco oportunista es un ataque contra nuestra democracia. Los votos han sido contados, recontados, certificados y todos los desafíos han sido totalmente desacreditados. Este sábado, un grupo de senadores encabezados por Ted Cruz anunció que objetarán los resultados que presenten algunos estados el próximo 6 de enero en la sesión del Congreso, lo que forzará a los congresistas a abrir un debate sobre la legitimidad de la elección de Biden como presidente, que ya ha sido determinada en el colegio electoral. Hasta ahora solo el senador republicano de Missouri, Josh Hawley, se había pronunciado a favor de la iniciativa de representantes de su partido de objetar la certificación de los resultados electorales, contrariando la línea que había lanzado el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, cuando, al reconocer el triunfo de Joe Biden, pidió a sus colegas pasar la página y no presentar objeciones al resultado. Según el comunicado del grupo de senadores republicanos, el Congreso debería nombrar inmediatamente una comisión electoral, con plena autoridad investigadora y de determinación de hechos, para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales en los estados en disputa. El grupo argumenta la existencia de acusaciones generalizadas de fraude electoral, a pesar de que las acusaciones hechas por Trump y su campaña, miembros del Partido Republicano y otros ciudadanos han sido rechazadas en las cortes por carecer de evidencias y fundamento legal. Más de 50 demandas relacionadas con el presunto fraude electoral de Trump han sido rechazadas. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección?
¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.